Vivimos la alegría de trabajar con ustedes en este su programa Acción Popular. De hoy lunes, día 29 de mayo del año 2023. Llegamos a sus hogares y a sus celulares, gracias a Dios, a través de nuestras redes sociales en Acción Popular, y pueden acceder a este programa en la Zona TV en el link que aparece en el vídeo de este programa. Con cualquier dispositivo móvil, con cualquier dispositivo, con cualquier caja de comunicación, usted puede conversar con nosotros y enterarse también de la situación política, social, económica, cultural del país. Estamos a sus órdenes y estamos trabajando, gracias a Dios también, con el apoyo, con el aval de Dani, que es quien se carga del trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. Gracias a todas las personas que ayer nos llamaron con relación al programa que hicimos internacional. Estamos siempre a sus órdenes, en cualquier circunstancia. No tienen que pedirme excusas por llamarme un domingo. Siempre estoy dispuesto a trabajar con ustedes en lo que a ustedes les interese y entiendan que es importante que yo se lo trate. Así que no tengan miedo ni tengan vergüenza de llamarme en cualquier momento. El mundo dejó de ver y de leer a Antonio Gala, ese gran intelectual español. Era uno de mis autores españoles preferidos. Dejó de existir en el fin de semana pasado en España. En República Dominicana perdimos o ganamos la vida de José Joaquín Vidó Medina, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y dirigente del PLD. Quiero elogiar desde aquí, quedarme con la caballerosidad del doctor Vidó Medina. Un político decente, un político honesto, un político que merece ser recordado. José Joaquín Vidó Medina nos deja un legado de decencia política. Es lo único que puedo decir de José Joaquín Vidó Medina. Un legado de decencia política. Es lo que nos deja José Joaquín Vidó Medina. Y a su familia, que sientan el orgullo de haber tenido un miembro en su familia con esa categoría, con esa jaez. Vamos a la política. La encuesta Mark Penn, porque no sabemos ya cuánto nombre le va a poner el señor Bernardo Vega a su encuestadora. Ahora se llama Mark Penn. Esa encuestadora acaba de decir que el 32% de los votantes no simpatiza por ningún partido político. Que el 32% de los votantes no simpatiza por ningún partido político. Significa que la simpatía por partidos políticos es solo un 68% de los votantes dominicanos. No estoy diciendo los quienes están hábiles, sino de los votantes. Es el participio activo de votar. Los votantes, del 100% de la gente que vota, el 32% no simpatiza por ningún partido. Ojalá los movimientos, los partidos pequeños, los partidos emergentes, entendieran ese mensaje que está dando la encuestadora Mark Penn sobre ese dato. O sea que el 68% de los votantes está repartido entre el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el resto de partidos minoritarios. Ojalá los partidos emergentes, los movimientos políticos entendieran este dato. Ojalá lo entendieran. Hay mucha gente que sabe que esta realidad está, pero lo que hace, lo hace con tanta torpeza, como si no entendiera este dato. La torpeza política, la torpeza social, la torpeza electoral, la torpeza sistemática en los partidos emergentes y en los movimientos
políticos es lo que no permite la sintonía, la sincronización que necesitan, la vocería que necesita ese 32%, porque nunca están a tono, nunca se colocan a la altura de miras de ese 32% de electores que no simpatiza con ningún partido. Caen en la misma chercha, caen en el mismo relajo, se convierten, igual que lo que hacemos siempre y decimos siempre, David convertido en Goliat. Esos movimientos, esos partidos emergentes terminan siendo igual que, teniendo las mismas mañas, las mismas falencias que los partidos que ellos quieren destronar. Ese es el gran problema que tenemos en el país. Y es la gran lección que nos deja este dato de la encuesta Marpen. Es tanto lo que estoy diciendo que miren lo que está pasando en el PLD. He puesto mucha atención en las informaciones que está produciendo la prensa dominicana y el poder político dominicano alrededor del PLD. Parece que los periódicos dominicanos no tienen directores con un GPS, con una brújula o con un radar. Parece que el periodismo dominicano está desprovisto de radares, de GPS o de brújula, porque es lo que estoy mirando con la situación del PLD. Aquí se están vertiendo titulares sobre la situación política y electoral del PLD, que a todas luces se puede ver que hay toda una intención marcada del poder político y social en la República Dominicana por dañar la candidatura de Abel Martínez, por ser la única candidatura legítimamente escogida. Ese es el pecado de Abel Martínez. Haberse sometido en un PLD perseguido por corrupción, en un PLD con una amenaza de división por parte de Leonel Fernández, que tiene un partido que es un partido dentro de otro partido. O sea, lo que usted tiene en la Fuerza del Pueblo es un partido dentro de otro partido. Nadie está cuestionando esa realidad de la Fuerza del Pueblo. Están cuestionando la candidatura de Abel Martínez, un candidato legítimo. Así lo estamos diciendo. Legítimo, porque es el único candidato que se ha sometido a la voluntad de las bases y de la comunidad política del país, es Abel Martínez. Entonces están machacando permanentemente la situación de Francisco Javier García. Eso es el motivo para que la candidatura de Abel Martínez tenga tropiezo. Dice el periódico El Nacional en su primera plana, eso es ayer domingo, ven sectores del PLD dan la espalda a candidatura de Abel. Eso dice el periódico El Nacional de ayer domingo. El mismo Nacional, el viernes, ven salida de Francisco Javier es un golpe para las aspiraciones de Abel. ¿Quién es el candidato? ¿Francisco Javier o Abel Martínez? Abel Martínez es el candidato de Francisco Javier o del PLD. Si es tan importante Francisco Javier en la candidatura de Abel, ¿por qué no escogieron a Francisco Javier como candidato presidencial del PLD? Hago esa pregunta, así, prima facie. ¿Por qué Francisco Javier García no es el candidato del PLD? Estoy preguntando. ¿Por qué los grupos hegemónicos de poder, Pepín Corripio, todos los grupos de poder, pero Pepín Corripio, que es el dueño de este periódico, está tan preocupado por la candidatura de Abel Martínez? Que hay toda una campaña contra esa candidatura en el grupo Corripio. ¿Por qué están tan preocupados por la candidatura de Abel Martínez? Un candidato que está en tercer lugar. ¿Por qué la preocupación? ¿Por qué el candidato que está en tercer lugar
es tan preocupante para los grupos hegemónicos de poder? Quiero saber eso. Y háganse ustedes esa misma pregunta. Porque a los hechos políticos se le hace preguntas. ¿Por qué Pepín Corripio? ¿Por qué los grupos hegemónicos de poder están tan preocupados por lo que pasa con una candidatura que está en tercer lugar? La candidatura de Abel es una candidatura, según las encuestas, según la opinión pública, insignificante. Es una candidatura natimuerta. ¿Por qué están tan preocupados los grupos hegemónicos de poder por una candidatura que está en tercer lugar? ¿Qué les preocupa? ¿Por qué se le coloca a esta sociedad como tema principal el problema que tiene Abel Martínez con Francisco Javier García? Tenemos que preguntarnos. El problema que tiene Abel Martínez con Francisco Javier García tiene que ver con la comida de la gente, tiene que ver con la situación económica de este país, tiene que ver con la falta de empleo, con la falta de energía eléctrica. Estoy preguntando. Tiene que ver con el precio de los medicamentos, con el precio de la comida. Es un problema tan importante que hay que desplegarle tantos titulares a un candidato que está en tercer lugar. ¿Qué pasa con Abel Martínez, que está molestando tanto a los grupos de poder, específicamente al grupo Corripio? ¿Qué le molesta? ¿Por qué tanto despliegue para Leonel Fernández, un candidato a la presidencia que no se ha sometido a las bases de su partido? Un candidato que es de dedo, es un candidato de derecho natural. Yo soy el más famoso de aquí y soy el candidato presidencial porque soy el más popular, sin que nadie lo haya confirmado. ¿En qué primaria se confirmó a Leonel Fernández? ¿En qué primaria se confirmó al señor Luis Abinader? ¿Por qué eso no le preocupa a ningún grupo de poder expresado en los medios de comunicación en este país? ¿Por qué no le preocupa ese derecho natural en nombre de su popularidad que tiene Luis Abinader para ser candidato presidencial del PRM sin someterse a ningún escrutinio público? ¿Dónde está eso? Unas primarias abiertas es el resultado de la candidatura de Abel Martínez, como debería ser. A pesar de tener un partido perseguido por corrupción. ¿Qué pasa con esto? No nos preocupa. Es que el problema de Abel Martínez y la salida de Francisco Javier es un problema medular de la economía dominicana. Es un problema que tiene que ver con la educación en este país, con el tema educativo, con la salud pública, con los servicios de agua, que más que sequía, lo que estamos viendo es un gran negocio de las propias autoridades en combinación con empresas privadas de distribución de agua. Eso es lo que estamos viendo, Eso es lo que estamos viendo. Un director de INAPA que no puede garantizarle agua a la gente a pesar de las lluvias. Un director del INRI que no le puede garantizar agua a la gente a pesar de las lluvias. Eso es lo que estamos viendo. La gente sin servicio de agua a pesar de las lluvias. Y no estamos hablando de eso. No estamos hablando de 10 y 12 apagones por día que está sufriendo la gente. No, Francisco Javier y Abel Martínez. Es el tema principal. Y que si va con Leonel o no va con Leonel. Si van con el PLD o no van con el PLD. ¿Por qué le preocupa tanto una candidatura que esté en tercer lugar? ¿Por qué le preocupa tanto? ¿Por qué querer presentar una división en el PLD cuando el propio Danilo Medina está diciendo que está apoyando en hechos, en derecho, la candidatura de Abel Martínez?
Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Por qué no hablamos del PRM, que es el propio Chu Vázquez, ministro de Interior y Policía, quien llama al PRM a tratar las diferencias dentro? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos de lo que dice la encuesta Marpen sobre los temas principales del país? La mayoría de los dominicanos se queja por situación económica y mira el futuro con pesimismo. Es de Abel Martínez que están hablando. La encuesta Marpen, la que mandaron a hacer los grupos de poder, que está diciendo que la mayoría de los dominicanos se queja por la situación económica y mira el futuro con pesimismo. ¿Y por qué no miramos lo que acaba de decir el empresario Celso Juan Marrancini sobre el tema de Haití? Que dice que la situación de Haití, en gran medida o en poca medida, el gobierno dominicano ha sido muy tímido en la situación de Haití. No son esos los términos. No son esos los términos. Yo no quiero usar los términos de Celso Juan Marrancini, porque parecería que soy yo que estoy haciendo esa declaración. Yo quiero respetar la declaración de Celso Juan Marrancini sobre el tema de Haití y la negligencia del gobierno en ese tema. Yo quiero dejar que sean ustedes que vean la declaración en el periódico Nuevo Diario de hoy de Celso Juan Marrancini. La crítica velada, la crítica clara que le hace al gobierno por el mal manejo del tema haitiano. Solo eso quiero que ustedes entiendan. Parecería que soy yo. Parecería que soy yo. Ya hoy mucha gente, muchas empresas están viendo lo que llevamos meses criticando en la política exterior del gobierno de Luis Abinader. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, dan pujo. El vamos para adelante. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, dan pujo. El vamos para adelante. Cundió la noticia de la cancelación y suspensión de funcionarios del Instituto Agrario Dominicano en San Juan de la Maguana por apropiación de tierras de reforma agraria en el municipio de Guanito. Nosotros, como siempre, cada vez que la Presidencia de la República emite un parte, sometemos ese parte a verificación, a validación. Nunca creemos en una declaración de Homero Figueroa. Queremos decirlo con claridad. Nunca creemos en una declaración de Luis Abinader. Nunca creemos en una declaración de el señor Paliza. Nunca creemos en una declaración de Joel Santos. Porque están marcados por la mentira, por la manipulación. Estos son funcionarios que nunca le han dicho la verdad a este país. Su marca es la mentira. La marca, la señal de identidad, la identidad funcionarial, la identidad profesional
de estos señores es la mentira en los cargos públicos. El señor Homero Figueroa, cuando se da el escándalo de la usurpación de terrenos del IAD por parte de funcionarios del gobierno en San Juan de la Maguana, cuando ya es un escándalo, entonces salen con la cancelación, la suspensión de funcionarios, y no dicen los funcionarios, ni tampoco hay una acción del Ministerio Público, como es natural. Aquí, un narcotraficante, un delincuente internacional español, retó al Estado Dominicano amenazando a Miriam Germán. Ese delincuente, ese criminal español, tenía como socio a un funcionario de la Procuraduría General de la República. Todavía hoy no sabemos cómo se llama ese funcionario y fue suspendido o cancelado, pero no sabemos hoy cómo se llama el socio de ese delincuente español que amenazó a Miriam Germán. Todavía hoy no lo sabemos. Y lo mismo está pasando con estos funcionarios del IAD en San Juan de la Maguana, pónganle comillas, en San Juan de la Maguana, que no es en San Juan, queremos decirlo así, que esa apropiación de esa tierra tiene que ver con funcionarios de la sede central del Instituto Agrario Dominicano. Oigan bien lo que estoy diciendo. Se está hablando de funcionarios en San Juan de la Maguana por apropiación de tierras en Guanito. No. Esa apropiación de tierra es por parte de funcionarios de la oficina central del IAD. Porque esas tierras tienen que ver con un asentamiento que hiciera hace alrededor de un año el propio presidente Luis Abinader. Investiguen bien qué es lo que ha pasado en Guanito con las tierras repartidas por el gobierno de Luis Abinader. Esto no es un asentamiento de Danilo Medina, es un asentamiento de Luis Abinader. Es una operación inmobiliaria de Luis Abinader y del PRM. Y están metidos funcionarios del Instituto Agrario Dominicano en la sede central. Quiero que lo sepan. Búsquense un trabajo que publica el periódico Listín Diario de hoy. Dice, un año con título, pero sin tierra donde cultivar. Busquen eso para que entiendan qué es lo que está pasando en Guanito. Esa es corrupción de los propios funcionarios del IAD. Eso no es en Guanito. Guanito es la pantalla. Es el televisor por donde se ve la pus de todos los asentamientos. Y no solo los del IAD. Busquen los asentamientos también del CEA. Busquen los asentamientos del CEA. Busquen los títulos que está repartiendo Luis Abinader con las tierras del CEA, que van a encontrar el mismo escándalo. Señores, encontrarán el mismo escándalo en el reparto de títulos de Luis Abinader con las tierras del CEA. Encontrarán ese mismo escándalo. Porque no es un problema del IAD. Es la idiosincrasia del PRM. Es que el PRM es así. Es que el gobierno de Luis Abinader es así. Ese reparto de tierra del IAD, todos los repartos de tierra del IAD, busquen los que tienen la misma laya, la misma lacra. Lo que ustedes están viendo en Propedernales, con el fideicomiso de Propedernales y Bacanyé, es lo mismo que está pasando en Guanito, pero no es con funcionaritos de San Juan de la Maguana. Cuidado, son funcionariazos del IAD. Son funcionariazos del IAD quienes están
maquinando con esta tierra. Esas tierras se entregaron hace más de un año. Esas tierras, esos títulos los entregó Luis Abinader hace más de un año. Pregúntenle a Luis Abinader por qué tenemos este escándalo hoy, un año después. Pregúntenle a Luis Abinader si eso es un asunto de los funcionarios de Juanito o de San Juan de la Maguana o un problema del Instituto Agrario Dominicano. ¿Ustedes se acuerdan por qué se sacó a Faña de ahí? ¿Para qué se sacó a Faña? Fue para todo esto. Se le montó el escándalo a Faña para permitir todo esto que está pasando hoy en el IAD. ¿Cuántos directores ha tenido el IAD? ¿Por qué le han quitado? El único que se llevó a la justicia fue a Faña. El único que se llevó a la justicia fue a Faña. Han quitado 2, Faña y otro más. Pregunte por qué le quitaron al otro. Para que entiendan lo que estamos diciendo. Ese problema de Juanito no es lo que le está diciendo Homero Figueroa. Homero Figueroa le está poniendo un pamper deodorizado. Eso es lo que está haciendo Homero Figueroa. Colocándole un pamper deodorizado para tapar el mal olor del IAD. Porque el problema es en el IAD que está, no en Juanito. En Juanito es que está saliendo el mal olor. Que se busque la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Que se busque la Secretaría Administrativa de la Presidencia. Pregúntenle a Paliza que lo que está pasando con esa tierra del IAD en San Juan de la Maguana. Pregúntenle al consultor jurídico para que ellos le expliquen lo que está pasando. No el Twitter de Homero Figueroa. Pero investiguen lo que está pasando en el IAD con los asentamientos, la entrega de títulos a nivel nacional que está haciendo el presidentazo del cambiazo Luis Abinader. Que es la misma mentira de la frontera. Es la misma mentira de la frontera. Aquí hay 12,000, 13,000 guardias en la frontera para la seguridad fronteriza. Busquen a ver cómo explican ese accidente de una jipeta con 14 haitianos dentro. ¿Por dónde pasaron esos 14 haitianos que tuvieron un accidente en una jipeta? ¿Por dónde pasaron? ¿Quién los pasó? ¿Quién pasó esos 14 haitianos que tuvieron un accidente en una jipeta? ¿Por dónde pasaron? Y no están haciendo un muro. Y no hay 12,000 guardias en la frontera. Que Díaz Morfa le explique al país, que el jefe de Estado Mayor del Ejército le explique al país qué es lo que está pasando. Hoy no tienen controlada la frontera. Y en una jipeta 14 haitianos. No tienen controlada la frontera. Y toda esa corrupción fronteriza, militar, toda esta corrupción militar, ¿quién responde por ella? ¿Quién la persigue? Repito, toda esta corrupción militar en la frontera, ¿quién responde por ella en el gobierno del cambio? En el gobierno que está haciendo un muro para proteger la frontera dominico-haitiana. El gobierno que tiene 12,000 guardias y están facturando miles de millones de pesos en habituallamiento a guardias en la frontera, en comida y en todo lo que tiene, en viático y dieta, con guardias en la frontera. Y seguimos teniendo 14, 13, 12 haitianos en un accidente en una jipeta. ¿Por dónde pasaron? ¿Por debajo de la tierra? ¿Tienen túneles? Estoy preguntando. ¿Tienen túneles esos haitianos? Las mafias haitianas, las mafias de la trata de personas, tienen túneles en la frontera. El muro es insuficiente. Los 12,000 soldados que tienen en la frontera son insuficientes también. Y los miles de millones de pesos que ha gastado Luis Abinader en tener
un cordón fronterizo en la frontera de guardias. Repito, los miles de millones de pesos. ¿Quién los audita? Ah, no se puede auditar porque ese es asunto de seguridad nacional. Eso no se puede auditar, pero no hay quien rinda cuenta. ¿Y dónde están los resultados? Tenemos el tráfico de haitianos parado, controlado. Es verdad que lo tenemos. Estamos preguntando. De la misma manera que para la policía culpa a los narcos de los líos en los barrios de la capital. Ah, que en los Tres Brazos son los narcos. ¿Quiénes son los narcos? General Ten. ¿Quiénes son los narcos? Jesús Vázquez Martínez. ¿Quiénes son los narcos? Un genérico. Los narcos son los responsables de la violencia en los barrios. Los narcos, Luis Abinader, son los responsables de la violencia, la criminalidad y la delincuencia en los barrios. Los narcos. Qué fácil es así. Qué fácil es así. Los narcos son los responsables de la violencia en los Tres Brazos. Los narcos cogieron las escuelas, impiden que la gente vaya que los niños manden, que los padres manden sus niños a recibir clases. Los narcos, Chu Vázquez, los narcos, Alberto Ten. Esa es la excusa. Esa es la excusa, esta es la huida hacia adelante del gobierno con el tema de violencia, criminalidad y delincuencia en los barrios. Y todos los programas, ¿dónde están? ¿Dónde está la reforma policial? ¿Dónde está todo el dinero que ustedes han gastado haciendo propaganda con la violencia, la criminalidad y la delincuencia para terminar en el fideicomiso de Guillermo Sención? Todo lo que ustedes han hecho es montar un espectáculo con la violencia, la criminalidad y la delincuencia para justificar entregarle a Guillermo Sención el negocio de avituallamiento, de suplir la Policía Nacional, que es lo que se está escondiendo aquí. Hacer capitales, hacer riqueza con el sufrimiento que la violencia, la criminalidad y la delincuencia le está infligiendo a la sociedad y a la ciudadanía y a las familias dominicanas. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante. Disponemos de un dato que en forma gratuita hemos recibido por parte de los periódicos dominicanos en el día de hoy. Comerciantes dicen, hubo mucha gente y poco consumo. Eso dicen los comerciantes con relación a la celebración del día ayer de las Madres. Mucha gente caminando, viendo vitrinas, pero sin poder comprar. Esa es la situación monetaria, financiera y fiscal. Ese es un resultado indeseado de la política económica, la política de represión monetaria que pusiera en boga en la gobernación del Banco Central y la Junta Monetaria para controlar la inflación. La tasa de interés, subir la tasa de interés, es el resultado de del poco flujo de dinero que tenemos en las calles hoy. Es ahí que está el resultado.
Es lo que hemos criticado. Ahora ustedes entienden lo que hemos dicho y no ha bajado nada. Los precios están contenidos porque porque no hay demanda. Porque hay mucha oferta y no hay demanda. Usted ve muchos plátanos, el plátano ha bajado de precio porque no hay demanda. Igual que el guineo y los rulos han bajado de precio porque no hay demanda, porque la gente no tiene dinero con qué comprar. Ese es el asunto. Las tiendas están llenas, pero no hay quien compre en las tiendas. Entonces ahí está el problema hoy. Mucha gente viendo tiendas y poca gente comprando, porque la gente no dispone de medios financieros para comprar. ¿Quién busca un préstamo con una tasa de interés a 8.5%? ¿Quién busca un préstamo? ¿Quién usa una tarjeta de crédito? ¿Quién usa una tarjeta de crédito para comprar? Es un riesgo hacer líos, hacer deudas. Vayan a ver qué está pasando con la gente que tiene hipoteca. Vayan a ver qué está pasando con la pequeña, mediana y microempresa que tiene préstamos en los bancos. Si no está vendiendo, ¿con qué va a pagar los préstamos? ¿Cómo están al garete los pequeños, medianos y microempresarios en este país? De eso no estamos hablando. Estamos hablando de Abel Martínez, que se le fue Francisco Javier. Ese es el tema principal en este país. Francisco Javier se le fue a Abel Martínez. Y Abel Martínez ya una candidatura que no sirve. Es el tema principal de este país. Pero ¿y lo que la gente come? ¿Quién encuentra dinero para comprar medicamentos hoy? ¿Quién encuentra dinero para cubrir sus necesidades básicas en República Dominicana? ¿Quién? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué pasa con los pasajes? Los servicios de tránsito, tráfico y transporte, ¿qué son aquí? Ustedes están diciendo, hay el teleférico Los Alcarrizos. Vayan a ver la autopista Duarte, vayan a ver el 9, vayan a ver el cruce de Los Alcarrizos, a pesar del teleférico. Vayan a ver si desaparecieron las filas para coger la onza. Vayan a Los Alcarrizos a ver si tenemos mejor tránsito. Si es verdad, es negocio. Busquen los servicios públicos. Busquen los hospitales. Vayan a los hospitales para que vean cuál es la situación monetaria, financiera y fiscal del país. Solo así se puede saber qué está pasando en la República Dominicana. ¿Quiénes tienen la responsabilidad de hacerle la vida más fácil, más llevadera a la familia dominicana? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo por ablandarle la situación dura que tienen las familias, los hogares dominicanos hoy? Vayan a ver. Miren la sinvergüencería del señor Milton Morrison, el director de DESUR, el administrador general de DESUR. Dice, mafias en servicio eléctrico, cuando lo sobornan un cliente, el cable aparece. Él confiesa que hay mafias en la distribuidora. Como que esas son las mafias verdaderas. Eso es distracción y contumacia. Así se llama eso. La distracción y la contumacia de Milton Morrison con las mafias verdaderas del sistema eléctrico. No están en las cuadrillas de trabajo. No están ahí. No están en los empleados de las EDES. Eso puede ser un peccata minuta, eso puede ser una minuciosidad. Porque él no habla de que EDESUR no puede comprar la energía eléctrica que producen las presas. Porque él no habla de que DESUR le vende a Falcon Bridge, le vende a Barrick Gold la energía eléctrica que le sobra a EDESUR, que le compra a Barrick Gold, que le compra energía eléctrica a Falcon Bridge a 14, 15 y 16
centavos de dólar el kilovatio, y que a esa misma empresa, a Barrick Gold y a Falcon Bridge, el excedente de energía de Edesur, él tiene que vendérselo a 8. Le compra 14 a Barrick Gold, le compra 14 a Falcon Bridge. La energía que produce Falcon Bridge y la energía que produce Barrick Gold. En Quisqueya 1. Con el grupo Vicini. Tiene que comprar la 14 y vendérsela al grupo Vicini y vendérsela a Barrick Gold a 8. El excedente. Perdiendo Edesur 6 centavos de dólar en cada kilovatio. ¿Por qué no habla de esa mafia? ¿Cuántos millones de dólares son esa mafia en las 3 Edes? Milton Morrison. Esa es la diferencia. Que el país posible tuyo, el país posible que tú entiendes, no es el país posible que yo entiendo. Ahí está la diferencia. Y lo que nos separa en todo esto es eso, la economía de la familia dominicana. ¿Cómo ustedes han permitido venderle a la gente energía eléctrica a 19 y a 20 centavos de dólar el kilovatio hora, que es lo que ustedes están haciendo ahora, a ese pueblo, a esa nación, a los dueños del sistema eléctrico? Ustedes le venden a 19 y a 20 centavos de dólar el kilovatio. Y a Falcon Bridge y a Barrick Gold se la venden a 8. ¿Cómo lo explican? ¿Cómo lo explican, Milton Morrison, en el país posible tuyo, en tu partido, que se llama País Posible? Eso es lo que yo quiero, que me callen. Que esos apagones que estamos recibiendo es fruto de la negligencia criminal y delictiva de ustedes. Los apagones que estamos recibiendo y esta factura alta, muy alta, que estamos pagando los dominicanos, se debe a la negligencia criminal y a la negligencia delictiva de los funcionarios del gobierno de Luis Abinader, del sector eléctrico y del Ministerio de Energía y Minas. Esa negligencia criminal, esa negligencia delictiva es la que nos tiene donde estamos hoy. Eso que ustedes han hecho por 30 meses en este país, esa negligencia, esa contumacia con toda esta corrupción de los grupos empresariales que tienen el control del sistema eléctrico dominicano. Y no me cansaré de decirlo. A ver si ustedes un día se animan y me someten a la justicia por difamación e injuria. A ver si ustedes se animan con su jefe de por medio. A ver si se animan. A ver si se animan y me someten a la justicia. Porque ustedes son más que lo... Bueno, mejor lo voy a decir como me decía un amigo desde Canadá. Peor que lo mismo son ustedes. Peor que lo mismo son ustedes. Esto no es asunto de cambio, de poses, de postales. Es asunto de gobernar un país y frenar las mafias verdaderas. No la cuadrillita de contratistas que anda por ahí conectando y desconectando cables eléctricos. Ahí no es que está. Esta es la mafia que yo quisiera oírte denunciar. Para ese país posible que tú tienes. O esta inestabilidad del servicio eléctrico, ¿quién la paga? ¿Quién está pagando? ¿Cuánto paga un hogar simple, común y corriente? Una gente de sueldo mínimo, ¿cuánto está pagando por un kilovatio hora de luz? 19 y 20 centavos de dólar. ¿Cuánto está pagando Falcon Bridge por ese mismo kilovatio? 8 centavos de dólar. 11 centavos más paga un infeliz, un hijo de vecino, uno que gana sueldo mínimo. Ustedes lo tienen pagando 11 centavos más que lo que paga Falcon Bridge por ese mismo kilovatio y por lo que paga el grupo Vicini y Barrick Gold. Ustedes pueden explicarle eso a la gente. Ustedes lo pueden explicar.
Ya que usted está hablando de mafia. La mafia en el país posible. Esta mafia que usted está manteniendo, que usted está solventando con dinero público. Que es lo peor. Usted está usando el dinero de todos nosotros para hacerle ganancia a estos señores mafiosos, verdaderos, los verdaderos mafiosos. No el que anda con una guaguita por la calle cortando luz. Ese no es. Ese no es el de la mafia. La mafia, esa es la mafia que tú quieres que el pueblo, que la nación, que los ciudadanos entiendan que es la mafia. La mafia está en tu escritorio contigo. Quien te puso ahí. La mafia fue que te puso en ese cargo. Esa mafia que te puso en ese cargo. Esa mafia que puso a Luis como presidente de la República. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante. El alcalde de Maimón le ha puesto el cascabel al gato con unas declaraciones sobre la importancia y lo indispensable que es Cormidón para Maimón. Dice el alcalde, el esperpéntico alcalde de Maimón, Maimón colapsaría en caso de que cerraran la mina. Si yo fuera un municipio de Maimón, yo sentiría la mayor vergüenza del alcalde que tiene Maimón hoy. Yo quisiera preguntarle al alcalde de Maimón que dónde están los beneficios de Cormidón en Maimón. Que si los beneficios son de la empresa china, que es la verdadera dueña de la mina de Maimón, de Cormidón, o si los beneficios son de los ciudadanos de Maimón con la mina abierta. ¿Qué beneficios tiene Maimón hoy de la explotación de sus minerales, de su oro, de su cobre, de su plata? ¿Qué beneficios tiene hoy Maimón? Que si son justos las riquezas que está repartiendo Cormidón en Maimón. Que cuánto le cuesta a él hacer esta labor de relaciones públicas en favor de la empresa china que tiene el control de Cormidón. Que cuánto le está pagando al Estado Cormidón por el oro, por los metales que está explotando en Maimón. Quisiera que le dijera que dónde está el contrato con el Estado Dominicano, que si él tiene copia del contrato con el Estado Dominicano de Cormidón, quisiera que él me dijera eso. Señores, yo no tengo ningún problema con la minería, ¿eh? Es bueno que se entienda. Esta es una posición política. Yo estoy de acuerdo con la explotación minera de este país. Nadie está más de acuerdo que yo con la explotación minera de este país. Nadie. Pero yo quiero, igual que Balaguer, yo quiero, igual que Joaquín Balaguer, que las minas se exploten
para que esos recursos naturales que estamos dejando de tener se conviertan en bienes permanentes. Que el oro que estamos produciendo, la plata, el cobre, el ferroníquel que estamos produciendo y exportando, y que estas mineras están comercializando, que ese oro devenga en bienes permanentes para la República Dominicana. Que nosotros, lo que nos sacrificamos al perder nuestros bienes naturales, podamos tener bienes permanentes como presas hidroeléctricas que nos permitan resolver el problema de la importación de combustible, y que esas hidroeléctricas nos iluminen y nos sirvan para el riego. Eso es lo que yo quiero. Que lo que estamos perdiendo oro aquí, pero ese oro, la operación de ese oro, nos permita a los dominicanos tener un bien permanente, como hizo Joaquín Balaguer en el 86 con el contrato de Falcon Bridge, que obligó a Falcon Bridge a revisar el contrato, y con eso tuvimos la presa Higüey Aguacate, energía eléctrica, riego, acueductos, con esa revisión en 1986. Con esa revisión de 1986 se hizo la presa Higüey Aguacate, 2 presas, están ahí generando energía eléctrica. Tienen riego, se usa para regar, se usa para embalse, para contención de agua, para acueductos. Eso es lo que yo quiero. No que una empresa minera se ponga de acuerdo con gobernantes, con Hipólito Mejía, con Sergio Grullón y con Sonia Guzmán, y hagan un contrato de compra y venta con Falcon Bridge, Colmidón, y el gobierno le dé autorización para que explote y vende el oro dominicano como le da la gana, igual que como está haciendo ahora mismo Barrigol con el oro dominicano. Eso es lo que yo no quiero. Eso es lo que yo no quiero. Y eso es lo que estoy defendiendo. A mí no me importa cómo se llame la empresa. No me importa. Lo que me importa es qué estamos haciendo con esos bienes que estamos poniendo en mercados internacionales, no como nosotros deberíamos tenerlos, sino como empresas extranjeras, chinas en este caso, de Colmidón, le están poniendo. ¿Por qué los chinos? ¿Por qué los canadienses? ¿Por qué esas empresas, la Barrigol? ¿Por qué Falcon Bridge? ¿Por qué Colmidón tiene que usar nuestros metales como a ellos les da la gana y no como nosotros impongamos que sea el negocio, si eso es de nosotros? ¿Por qué, si el oro es nuestro, por qué Barrigol tiene que venderlo a 1.800 y pagarnos a nosotros 900? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Colmidón está explotando el oro dominicano, los metales dominicanos, y no tiene contrato con el Estado dominicano? ¿Por qué Falcon Bridge nos está robando, igual que Barrigol, igual que Colmidón, y estamos callados, aceptando ese robo? ¿Por qué estamos aceptando el robo de Colmidón, el robo de Falcon Bridge y el robo de Barrigol? ¿Por qué lo estamos aceptando? Eso es lo que estamos preguntando aquí. Eso es lo que estamos preguntando. Y hasta hoy nadie nos quiere contestar. Nadie. Ni en el gobierno, ni tampoco las propias mineras. Mandan a chivitos hartos de jobo, como este síndico. Chivitos hartos de jobo, como este sindiquito de Maimón, a decir que es indispensable la presencia de Colmidón en Maimón. Como que Maimón no existía antes de Colmidón. Este es el patriotismo. Este es el patriotismo indecente. Este es el nacionalismo indecente que exhiben estos funcionarios. Ese nacionalismo indecente. Nos veremos mañana, Dios mediante. El gas es un lujo. La
comida